Bienvenido a México entre Sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? Hotel Posada del Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de México entre Sombras. Les habla el cronista. En la colonia Doctores de la Ciudad de México se alza una estructura que parece una herida abierta en el tiempo. El Hotel Posada del Sol no es solo un edificio abandonado, es el sueño febril de un hombre, Fernando Saldaña Galván, quien quiso construir la obra arquitectónica más ambiciosa de su época. Un hotel que mezclaba el estilo barroco, el neoclásico y una mística personal que pocos entendían. Pero el hotel solo funcionó unos meses antes de cerrar sus puertas para siempre, dejando tras de sí un laberinto de 600 habitaciones, túneles y altares ocultos. El relato que les traigo hoy me lo compartió un ex arquitecto forense, el ingeniero Rivas. En 2004, Rivas fue parte de un equipo técnico encargado de evaluar la estabilidad de los sótanos para un posible proyecto de remodelación gubernamental que nunca se concretó. Él me decía: cronista, hay edificios que están diseñados para albergar gente y hay otros que están diseñados para atrapar algo. Saldaña no construyó un hotel, construyó un receptáculo de sombras. Rivas cuenta que el primer día de inspección, el equipo sintió una opresión inmediata. A pesar de la luz del día que entraba por algunos ventanales rotos, los pasillos permanecían en una penumbra artificial, espesa. La primera anomalía ocurrió cuando bajaron al área que, según los planos originales, funcionaba como una guardería para los hijos de los empleados y huéspedes distinguidos. Bajamos con linternas de alta potencia, me escribió Rivas. El sótano olía a ozono y a polvo viejo. Al llegar a la zona de la guardería, mis compañeros se adelantaron para medir los muros. Yo me quedé atrás revisando una grieta en el techo. De repente, escuché un rebote. El sonido de algo pequeño golpeando el suelo. ¡Pop! 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 Alumbró hacia el fondo del salón de juegos vacío. En el centro del cuarto, una pelota de hule roja, desgastada por los años, estaba botando sola. No había corrientes de aire, no había vibraciones del exterior. La pelota subía y bajaba con una fuerza rítmica, como si una mano invisible la estuviera presionando contra el suelo. Rivas se acercó, pero antes de que pudiera tocarla, la pelota salió disparada hacia un rincón oscuro, como si alguien la hubiera pateado. Al seguirla con la luz de su linterna, vio algo que lo dejó sin habla. En la esquina del cuarto, justo debajo de una pequeña alcoba, había un altar. No era un altar religioso. Estaba lleno de dulces viejos, juguetes rotos y dibujos infantiles hechos con trazos violentos. ¿Saben? Hay rincones donde la energía residual se concentra tanto que empieza a manifestarse físicamente. El ingeniero Rivas me contaba que el altar de la guardería no era un tributo a la alegría, sino a la pérdida. La leyenda del hotel dice que una niña, hija de un empleado, murió en circunstancias extrañas en ese lugar y que Saldaña Galván, en su desesperación o en su locura, integró rituales de sacrificio para que el hotel nunca perdiera su fuerza. Mis compañeros regresaron y les mostré la pelota
me puso Rivas en su informe. Ellos se rieron, diciendo que seguramente se había caído de algún estante. Pero entonces, las luces de nuestras linternas empezaron a bajar de intensidad al mismo tiempo. En el silencio de la guardería, empezamos a escuchar un murmullo. No eran palabras, era el sonido de muchos niños respirando agitados, como si estuvieran jugando a las escondidas y nosotros acabáramos de encontrarlos. Rivas decidió tomar una fotografía del altar. Al disparar el flash, vio por una fracción de segundo una sombra pequeña de no más de 1 metro de altura, parada justo detrás de su compañero. La sombra no tenía rasgos, pero su postura era de alerta. Cuando la luz del flash se apagó, el compañero de Rivas soltó un grito. Algo le había jalado la pierna con tal fuerza que lo hizo caer de espaldas. Al revisarle el pantalón, encontraron la marca de una mano pequeña, pero grabada con un hollín negro que no se quitaba al tallarlo. El ambiente se volvió insoportable. El olor a ozono fue reemplazado por un hedor a flores podridas y a humedad de alcantarilla. Decidimos salir de ahí, me contaba Rivas. Pero al intentar subir las escaleras, escuchamos un estruendo que venía de los pisos superiores. ¡Bum! ¡Bum! Como si alguien estuviera golpeando las puertas de madera con un mazo de hierro. El sonido bajaba por el cubo de la escalera, acercándose a nosotros con una velocidad imposible. No eran pasos. Era el sonido de la estructura misma crujiendo, como si el edificio estuviera cerrándose sobre ellos. En las paredes de concreto empezaron a aparecer marcas, rasguños que se formaban en tiempo real, desprendiendo pedazos de yeso. Eran marcas de dedos humanos, pero colocados a una altura donde solo un niño podría alcanzar. Saben, la ambición de un hombre puede sobrevivir a su propia muerte. Dicen que Fernando Saldaña Galván se quitó la vida colgándose en el patio del hotel tras ver su sueño fracasar, y que su sombra sigue vigilando que nadie perturbe su obra. Rivas cuenta que lograron llegar al vestíbulo principal, pero la puerta de salida parecía haber sido bloqueada desde afuera. Mientras intentaban forzarla, Rivas miró hacia la gran escalera imperial que sube a las habitaciones de lujo. Allí, en el descanso del primer piso, vio una sombra alta, imponente, con un sombrero de ala ancha. La sombra no se movía, pero el aire a su alrededor vibraba. Rivas notó que en la mano de la sombra había una cuerda que colgaba, balanceándose de un lado a otro. ¡Shh! ¡Shh! El sonido de la soga rozando el aire era lo único que se escuchaba. No hubo gritos, cronista, termina Rivas en su mensaje. Solo el peso de esa mirada que no tenía ojos. De pronto, el ruido de los niños en el sótano volvió a escucharse, pero esta vez eran risas. Risas metálicas, agudas, que venían desde los conductos de ventilación. Sentí que el edificio nos estaba estudiando, decidiendo si nos dejaba ir o si nos convertía en parte de su inventario. Después de varios minutos de forcejeo, la puerta cedió. Los ingenieros salieron a la calle Niños Héroes, bajo el sol de la tarde, que se sentía extrañamente distante. Rivas nunca entregó el reporte completo. Dice que algunas cosas no se pueden cuantificar en un peritaje estructural. Me envió la foto que tomó en la guardería. En la imagen, el altar de dulces se ve claramente, pero en el reflejo de una pequeña ventana metálica
se alcanza a ver el rostro de una niña. No es un rostro fantasmagórico, se ve real, con el cabello trenzado y los ojos muy abiertos, mirando directamente a la cámara con una expresión de absoluto vacío. Cronista, concluye Rivas. El Posada del Sol no está abandonado. Está habitado por una familia que no sabe que el tiempo se acabó. Y si entras, lo más probable es que la niña te invite a jugar y que el dueño no te deje salir hasta que el juego termine. El Hotel Posada del Sol sigue en pie, custodiado por el tiempo y el miedo. Es un recordatorio de que en la Ciudad de México el progreso a veces se construye sobre sacrificios que no han sido olvidados. Si alguna vez pasan frente a sus muros grises, no se detengan a mirar por las rendijas de las ventanas. Podrían ver una pelota roja rodando hacia ustedes y una sombra alta esperando en la escalera. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si conocen edificios que parecen tener una voluntad propia o que guardan ecos de rituales olvidados, ya saben dónde encontrarme. Los muros oyen, pero los sótanos recuerdan. En nuestra próxima entrega viajaremos hacia el estado de Hidalgo. Vamos a subir a la montaña, a un pueblo de niebla permanente, para visitar un cementerio donde las lápidas no miran hacia Jerusalén, sino hacia el hogar perdido. El Panteón Inglés en Real del Monte. Buenas noches, y no dejen juguetes olvidados en la oscuridad.